Buenas tardes, voy a explicarles sobre mi curso de Coursera Rastreo de Contacto de COVID-19. Contenido: conceptos básicos de COVID-19, conceptos básicos del rastreo de contacto para COVID-19, pasos para investigar casos y rastrear sus contactos, ética del rastreo de contacto y herramientas tecnológicas, habilidades para una comunicación eficaz, enfoque en el área biomédica. 1. Conceptos básicos de COVID-19. SARS-CoV-2 virus. Empecemos con el virus que causa el COVID-19. El virus que causa el COVID-19 es un coronavirus. Los coronavirus son un grupo grande y diverso. Estos necesitan microscopios para poder observarlos. Se originó en los murciélagos e infectó a personas. Es decir, que los portadores de este virus son los murciélagos, luego pasaron a las personas y de ahí entonces se puede infectar de persona a persona, o más bien se pueden transmitir de persona a persona. Este es el tercer coronavirus. El primer coronavirus fue en el 2002 en Guangdong, China, que fue el SARS coronavirus. El segundo fue en el 2012, el MERS, que fue del Medio Oriente, y el que está actualmente, que es el del COVID-19, que fue a finales del 2019 en Wuhan, China. Historia natural del SARS-CoV-2 virus. Signos y síntomas. Cabe destacar que no todas las personas van a presentar los mismos signos y síntomas. Incluso hay personas que no presentan síntomas, como es el caso de los asintomáticos. Ejemplos de los signos y síntomas más comunes en esta enfermedad tenemos fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores en las articulaciones, cansancio. En casos más graves tenemos lo que es la dificultad respiratoria y también van a presentar pérdida del olfato o del gusto. Periodo de incubación y periodo infeccioso. El periodo de incubación es el tiempo en que una persona es infectada hasta que va a presentar los síntomas. Esto es de 2 a 14 días. El periodo infeccioso es el tiempo en el que una persona es infectada y puede infectar a otras personas. Factores de riesgo de enfermedad grave. Más probabilidad de infectar gravemente los adultos mayores de 65 años en adelante. También a los obesos, a los hipertensos, a los diabéticos, a las personas con alguna enfermedad pulmonar como el asma, el EPOC, también enfermedad cardíaca, hepática, renal, personas con sistema inmunológico débil. No hay un tratamiento específico para el COVID-19, pero sí un tratamiento de soporte. En el caso para las personas graves se utiliza una ventilación artificial. Bien, aquí le voy a explicar por medio de un calendario lo que es el periodo de incubación y el periodo infeccioso. Entonces, en lo que es el periodo de incubación, por ejemplo, esta persona es contagiada por alguien más, ya esta persona entra lo que es en el periodo de incubación. Esta persona puede tener el virus, pero no sabe que está contagiada. Tal vez no presente síntomas hasta los 14 días, porque cabe destacar que los síntomas se dan de los 2 a 14 días en una típica de 5 días. Entonces, en esta línea amarilla que está aquí, que es el día 14, entonces va a presentar lo que es signos y síntomas. Entonces, esta persona, cuando pasa lo que es ya al periodo de infección, entonces ya pudo haber contagiado a otras personas 2 días antes, o sea que quiere decir el 12. Entonces, esta persona se vuelve más contagiosa desde el 14 en adelante, o sea, todo en el transcurso de la enfermedad. Y también esto va a depender si es una enfermedad leve o una enfermedad grave. Bien, diagnóstico. Hay dos tipos de pruebas. Tenemos la prueba diagnóstica y la prueba de anticuerpos. La prueba diagnóstica es la de PCR, que es de reacción de la cadena de polimerasa, o también prueba molecular. Esta es para identificar lo que es el virus en el cuerpo. Y tenemos las pruebas de anticuerpos, que es para verificar los anticuerpos del virus en la sangre. Esta prueba diagnóstica más bien se da para ver lo que es el ARN del virus y también cuando es la infección activa. Y las pruebas de anticuerpos es cuando ya ha pasado lo que es la enfermedad. Tenemos lo que es la transmisión, que se da por medio de las gotitas cuando una persona tose o estornuda y por la superficie que contienen dicho virus. ¿Por qué detener la transmisión es tan importante? Es importante porque así se evitan más contagios. Por ejemplo, el número reproductivo R2, que es el número de personas
en el cual una persona infectada continuará infectando a otras personas que son más susceptibles a dicho virus. Por ejemplo, si el número reproductivo es igual a 1, quiere decir que esa persona infectará a otra persona. Si el número reproductivo es menor a 1, quiere decir que esa persona incluso o menos probable puede contagiar a otra persona. Y si el número reproductivo es igual a 2, quiere decir que esa persona va a contagiar a 2 personas. Entonces lo recomendable aquí es que el número reproductivo sea menor para que asimismo sea menos los contagios. 2. Conceptos básicos del rastreo de contacto para COVID-19. Bien, seguimiento de contacto para la prevención de COVID-19. Lo ideal para lo que es el rastreo o seguimiento de los contactos de COVID-19 es limitar el contacto de personas infectadas para así evitar lo que es la propagación del virus. Definiciones. Tenemos lo que es casos, contacto, aislamiento y cuarentena. Caso en que posiblemente está infectada, es decir, sospechoso. Contacto es que ha estado en contacto con un caso en el periodo infeccioso. Aislamiento es aislar a una persona enferma de las sanas. Cuarentena es restringir a una persona y ponerlo en cuarentena de haber estado en contacto con alguien sospechoso del virus. El cálculo del tiempo de aislamiento y cuarentena. Aislamiento 10 días, cuarentena 14 días. Bien, aquí le voy a explicar en 3 calendarios lo que es el aislamiento y cuarentena. En este primer ejemplo, por lo menos, esta persona presenta síntomas el 9 de mayo. O sea que ya esta persona ya ha podido haber contagiado el 7 de mayo a otras personas. Entonces, esta persona del 9 de mayo va a estar en un aislamiento 10 días. O sea, quiere decir que va a terminar su aislamiento el 19 de mayo. En este otro ejemplo, que cuando un contacto está con un caso, entonces va a estar en cuarentena. Quiere decir que va a estar en 14 días después que haya estado en contacto con el caso. Entonces, el otro ejemplo que está acá es cuando un contacto vive con el caso. Quiere decir que él va a estar en aislamiento y en cuarentena. O sea que aquí el tiempo es muy largo, o sea, 2 semanas o más. O sea que terminaría el 2 de junio. Identificación de situaciones de alto riesgo. Situación de viviendas grupales. Es decir, que aquí el virus es más propenso a transmitirse entre las personas. Subpoblaciones de alto riesgo. Quiere decir que son poblados con características también altas de transmisión. 3. Pasos para investigar casos y rastrear sus contactos. Bien, los pasos básicos. El primero es introducir. Quiere decir que uno llama al contacto, anota sus datos y uno igual se presenta. 2. Preguntas. Quiere decir que uno va a preguntar e investigar sobre su periodo infeccioso. Se le van a hacer diversas preguntas para tener en claro dicho periodo infeccioso. 3. Que es la identificación de contactos. Es decir, se van a identificar los contactos que han estado en el periodo de contagio. 4. Que es el aislar. O sea, se van a llamar a los contactos y ahí entonces se van a dar lo que son los lineamientos para que lleve a cabo un buen aislamiento y todas las necesidades que pueda tener dicho contacto. El 5 sería iniciar el rastreo de contacto, es decir, que se van a llamar o contactar a los contactos que han tenido contacto con los casos. Esto quiere decir que para que cumplan lo que son con las cuarentenas y que han estado expuestos al virus. Y 6 sería implementar controles regulares, quiere decir que se le hace lo que es un llamado diariamente para saber cómo van y si están cumpliendo con lo que es el aislamiento y la cuarentena. 4. Ética del rastreo de contacto y herramientas tecnológicas. Seguimiento de contacto como herramienta común de salud pública. Esta herramienta es muy importante para detener lo que es la propagación de dicho virus. Definiciones. Tenemos lo que es privacidad, confidencialidad, autonomía, justicia, bien público.
La privacidad quiere decir que es el derecho de una persona a guardar lo que son o conservar sus asuntos personales. Confidencialidad es el derecho de una persona de saber sobre sus datos personales, médicos y mantenerlo en privado y no hacerlo público sin la confidencialidad, sin su consentimiento de él o ella. Autonomía quiere decir que esa persona tiene el derecho de tomar sus propias decisiones. Justicia más bien es el derecho de una persona a ser tratada justamente. Y bien público es el beneficio para el bien de un lugar o de una sociedad. Equilibrar el bien público. Bien, equilibrar lo que es la privacidad, autonomía y confidencialidad es muy importante porque aquí se deben tomar en cuenta lo que es el respeto hacia los individuos y hacia la sociedad. También se deben tomar en cuenta lo que son los beneficios tanto para los individuos como para la sociedad y llevar así lo que es una buena comunicación. Justificación del uso de tecnología para el rastreo de contacto. Es importante tener o contar con tecnologías que ayudan para el rastreo de contacto con COVID-19 para así darle un mejor seguimiento y una ayuda a esas personas. Ejemplo de tecnologías utilizadas para cada paso. Tenemos lo que es la notificación electrónica de casos, también que los casos y contactos puedan registrarse en una base de datos, también que llegue una notificación a los diferentes investigadores de casos o rastreadores de contactos que esa persona ha dado positivo para COVID. También en países como China y Corea del Sur han implementado lo que es una base de datos para tener lo que es la localización de los casos y contactos. 5. Habilidades para una comunicación eficaz. Importancia de una buena relación. Tener lo que es un sentimiento de entendimiento mutuo, confianza y amabilidad entre las personas. Ser muy comprensivo. Entender todo lo que ellos nos dicen. Y así llevar, como dije anteriormente, una buena comunicación y que ellos se sientan bien y cómodos. Consejos para una comunicación eficaz. Tenemos que ser asertivo, es decir, seguro, directo, evitar ser pasivo, o sea, evitar lo que son los cuestionamientos, evitar ser agresivo, es decir, evitar pleitos o cualquier anomalía que se pueda presentar. Es decir, hay que ser más asertivo, menos pasivo y menos agresivo. Tipos de preguntas y cuándo usarlas. Para lo que es el rastreo de contacto de COVID-19, al momento de hacer lo que son las llamadas telefónicas, hay que hacer diversas preguntas. Entonces estas preguntas pueden ser preguntas cerradas, preguntas abiertas, de sondeo, de verificación y guiadas. Por ejemplo, preguntas cerradas es si esa persona, preguntarle que si todavía tiene fiebre. Preguntas abiertas puede ser como que cuáles son los síntomas que tiene hoy día. De sondeo, por ejemplo, que si esa persona te dice que ya ha estado mejor y que si lo vuelvo a recalcar, que cómo se siente hoy. De verificación puede ser que el lunes has tenido fiebre. ¿Eso es correcto? Y guiadas es como ya más bien que si se siente bien o se siente mal. Pero estas preguntas más bien como que se evitan porque pueden darle incomodidad a los casos y contactos. Escucha activa quiere decir que aquí se va a escuchar comprensivamente a los casos y contactos, o sea, estar al pendiente de todo lo que ellos nos dicen, es decir, en que le dice al caso y contacto que lo estás escuchando correctamente. Complejidad, áreas comunes en donde es posible solucionar el problema. Tenemos lo que es el proceso, que es cuando hay problemas en lo que es el rastreo de contacto. Persona, que es cuando las personas tienen algún conflicto. Y contexto, cuando estas personas no pueden resolver algo. Reuniéndolo todo en un marco de comunicación, tenemos lo que son las observaciones, sentimientos, necesidades y solicitudes. En las observaciones uno tiene que notar cómo se siente ese caso de contacto, sentimientos, las emociones que puede tener, ya sea si está triste, si está contento, y las necesidades, los requerimientos que puede necesitar, y la solicitud si uno necesita de ellos o ellos necesitan de nosotros. 6. El enfoque en el área biomédica. Bien,
Eh, Aquí lo enfoqué en lo que fue en los portales web especializados y plataformas digitales, como lo que es la app Alipay y WeChat. Esto quiere decir que para evitar lo que son las llamadas telefónicas, que es un poco incómodo, porque a veces esas personas, los casos y contactos, no se encuentran bien o no están de buen humor por lo que es dicha enfermedad, y lo cual estas plataformas digitales se basarían es que ellos pueden registrar todos sus datos personales en esta web. Ellos pueden eh, registrar lo que son si presentan síntomas, donde han estado cuando se empezaron a sentir mal o enfermos, con quién han estado la última vez que presentaron síntomas. También que esto pueda generar un código QR, por ejemplo, ya sean basado en colores, si es verde que esa persona está libre de COVID, si es rojo que esa persona ha sido positiva para COVID, y si es amarillo que esa persona es sospechosa. Cabe destacar que toda esta información beneficia tanto a ellos y como a los rastreadores de contacto. Y así entonces ellos lo pueden hacer vía una computadora, un celular, una tablet, y es un poco más cómodo para ellos como para nosotros también, porque hay que avanzar lo que es en el área tecnológica. Y muchas gracias por su atención.